Curso de Ecología Política Aplicada, Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Estamos con el tema 1, Ecología Política del Agua, y con la sesión 1.1, Territorios y Ciclos Hidrosociales. Hablamos un poco de territorios y ciclos hidrosociales. Lo que sucede con estos conceptos es que están realmente amparados en lo que hemos visto en el primer trimestre, que se puede llamar una visión dialéctica de la relación entre sociedad y naturaleza. Como tal vez ustedes se han podido dar cuenta en las lecturas, hay un apego muy fuerte a esa noción de que hay una suerte de codeterminación permanente entre lo que se ha referido dentro de la modernidad al ámbito de lo social por una parte y al ámbito de lo natural por otra parte. Y hay de algún modo un rechazo de una suerte de compartimentalización hermética de estas dos categorías. Por lo tanto, se va a considerar categorías híbridas que más bien van a significar la imbricación compleja de aspectos sociales por una parte y de aspectos físicos, materiales, naturales por otra parte. Además, como vamos a poder ver, es que las nociones de territorios y ciclo hidrosocial, que vamos a desmenuzar un poco más a continuación, permiten una serie de análisis y de entendimiento de los conflictos que existen alrededor del agua. Van a permitir analizar los diferentes ordenamientos en términos de poderes y la relación entre poderes y conocimiento, y desde una perspectiva que ahí sí es más bien Foucaultiana, mientras que la visión dialéctica de la relación social y la naturaleza uno puede considerar que más bien es heredada del marxismo, pues hay una propuesta de análisis en cuanto a la relación que existe entre poder y conocimiento, que es más bien un análisis Foucaultiana. Y dentro de ese análisis Foucaultiana se considera la categoría de gubernamentalidad, que es una categoría que permite entender, analizar, si quieren, los procesos de ejercicio del poder a través de discursos, narrativas, formas de ejercer el poder a diversas escalas. Les propongo entonces examinar un poco más en detalle lo que se entiende con la noción de ciclo hidrosocial por una parte y de territorio hidrosocial por otra parte. Estas nociones realmente son bastante vecinas y vinculadas, pero vamos a ver un poco las sutilezas que acompañan su distinción. En primer lugar, lo que creo que hay que entender es, siguiendo un poco a esa lógica de una visión dialéctica de la relación naturaleza-sociedad, el hecho de que se va a considerar la cuestión del agua y su relación con los seres humanos desde una perspectiva dialéctica que va a integrar varias dimensiones. A partir de las propuestas de los autores que les mandé a leer y tal vez algunos otros, podemos aislar un conjunto de 5 dimensiones que van a intervenir dentro de esta visión que va a acompañar tanto el ciclo hidrosocial como el territorio hidrosocial. La primera dimensión es una dimensión biofísica. La segunda es una dimensión tecnológica. La tercera es una dimensión sociocultural. La cuarta es una dimensión económica. Y la quinta es una dimensión política. Vamos a ver más a continuación cómo se detallan los diferentes componentes de cada una de estas dimensiones. Pero por ahora, para entender en primer lugar la noción de ciclo hidrosocial, hay que entender bien que la propuesta de todas las investigaciones que se hicieron alrededor del agua y la relación social que entablan los seres humanos con esta, y que viene de las ciencias sociales, consideró que no basta con tan solo mirar a los aspectos biofísicos cuando se trata de analizar la relación social que se entabla con el agua por parte de las sociedades humanas. Es así como, además de la dimensión biofísica, que va a integrar los ciclos naturales, la calidad, la cantidad de las aguas consideradas,
incluso los regímenes hidrometeorológicos y su posible variabilidad, por ejemplo, a raíz de cambios climáticos. Además de esta dimensión biofísica, se considera necesario tomar en cuenta pues todas las otras dimensiones para proporcionar en términos teóricos una conceptualización que permita una comprensión de los fenómenos que van a estar involucrados cuando se trata de la relación social entre sociedades humanas y el agua que van a usar. Además de entonces la dimensión biofísica, tenemos la dimensión tecnológica. Va a integrar esta a, por ejemplo, las infraestructuras, los procesos de retención, de aducción, de distribución de los flujos de agua. Además, por supuesto, de la generación de energía, eso es particularmente cierto en el caso de las represas hidroeléctricas. Pero bueno, hay un montón de otros aspectos en términos tecnológicos que van a entrar en cuenta, por supuesto, y que tiene que ver con, a través de la tecnología, cómo se va a relacionar las sociedades humanas con su entorno para finalmente manejar, abastecerse del agua que considera necesario para su consumo. En términos socioculturales, vamos a tener una serie de aspectos como son las concepciones mentales, las identidades, las narrativas y los discursos que legitiman, si quieren, las formas dominantes de manejo del agua o los conocimientos, los imaginarios, las diferentes cosmovisiones que incluso pueden estar involucradas. Además de también unas prácticas concretas que implican la reproducción de la vida cotidiana, las relaciones sociales que se entablan entre los seres humanos, los individuos con el agua, los seres humanos entre sí con el agua, los grupos de seres humanos con el agua y su uso. Y claro, cómo se va a valorar el agua dentro de un arreglo, un ordenamiento sociocultural específico. Vamos a tener la dimensión económica que va a integrar, por supuesto, aspectos financieros, la producción, pues todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la producción agrícola u otros tipos de producción que van a necesitar el agua para funcionar. Es el caso, por ejemplo, de la minería u de otros procesos industriales. Y obviamente vamos a considerar el proceso de acumulación de capital en el marco de producción capitalista, que es la que en este momento histórico nos va a interesar. En términos políticos, vamos a tener alrededor de esta relación social que se entabla entre las sociedades humanas y el agua, la cuestión de las instituciones, de los ordenamientos jurídico-administrativos y luego, claro, los sistemas de poder vigentes dentro de estas sociedades humanas. Podemos hablar, por ejemplo, de poderes vinculados a unas organizaciones de casta, unas organizaciones sociales que implican sociedades de clase, que implican un ordenamiento patriarcal y así sucesivamente, y así vamos a integrar la cuestión del poder y su ejercicio para el control del agua, su manejo y las decisiones que se toman en cuanto a su manejo. Y por supuesto, esa dimensión política también va a integrar coexistencia de intereses posiblemente convergentes o divergentes en cuanto al manejo de este agua. Entonces, el flujo del agua, que es caracterizado en primera instancia por la hidrología y el ciclo hidrológico, pues en todo el transcurso del agua, cuando recorre este ciclo, se va a tener que tomar en cuenta todas estas dimensiones si un investigador quiere analizar los procesos que están relacionados al flujo, si quieren, del agua dentro de este ciclo. Es por esa razón que se propone no solamente tomar en cuenta los aspectos biofísicos de este ciclo hidrológico, sino todo lo que configura una relación social dialéctica que se entabla entre las sociedades humanas y el agua que usan, el agua que consumen, el agua que va a servir para una multitud de actividades y de prácticas y es ser el soporte de identidades, de imaginarios y de cosmovisiones. La noción de territorio hidrosocial va a estar bastante similar a la de ciclo hidrosocial, sino que obviamente
Como estamos hablando de territorio, vamos a más bien poner énfasis ya no en el aspecto circular o la circulación del agua y digamos el hecho de que parte de un punto para regresar al mismo, y en este transcurso hay un montón de interacciones entre las sociedades humanas y este agua que recorre este ciclo, ¿no? En el caso del territorio hidrosocial, lo que se va a considerar es más bien cómo se produce territorios específicos alrededor del agua y su manejo en el marco de esta multitud de dimensiones, en interacciones mutuas cada una con la otra. Y entonces vamos a seguir considerando la dimensión biofísica, la dimensión tecnológica, la dimensión sociocultural, la dimensión económica, la dimensión política y todos los subaspectos que corresponden a cada una de estas dimensiones. Pero en este caso, lo que se va a estudiar más específicamente es cómo se configuran los territorios, cómo se producen ciertos tipos de territorialidades, cómo se practican ciertas territorialidades en el espacio y cómo estas territorialidades asociadas a, por ejemplo, ciertos tipos de ciclos hidrosociales van a configurar el espacio, van a configurar los paisajes, van a configurar las relaciones sociales que se entablan con el agua. Y claro, entre estas diferentes dimensiones hay una relación también que es dialéctica. Entonces, por ejemplo, las concepciones mentales que van a ser vigentes, las narrativas y los discursos de legitimación del manejo del agua, los imaginarios, las cosmovisiones, por ejemplo, van a determinar el tipo de tecnología o de infraestructuras que se van a instalar y, por lo tanto, el tipo de territorio que se va a producir, el tipo de territorialidad que se va a practicar o el tipo de territorialización, de proceso de territorialización que se va a llevar a cabo. Va a también esta dimensión sociocultural estar en interacción dialéctica con la dimensión política y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas dimensiones se codeterminan de manera mutua, se coevolucionan y se codeterminan para configurar un cierto tipo de relación sociedad-naturaleza alrededor del agua. Lo que vamos a tener además, y es lo que va a implicar una posibilidad de conflictos, es en muchos espacios la superposición de territorialidades hidrosociales diferentes. Y eso es un poco lo que nos explican, por ejemplo, Boelens y sus coautores. Tenemos en un espacio dado posiblemente territorialidades en competencia, territorialidades hidrosociales en competencia, que van a implicar unas formas de ver al agua, unas formas de organizarse políticamente, económicamente, tecnológicamente y socioculturalmente alrededor del agua que van a ser distintas. Y va a haber relaciones de poder que se van a instalar entre estas diferentes territorialidades. Van a competir posiblemente también van a encontrar puntos de convergencias. Pero ustedes, claro, pueden imaginar que un territorio hidrosocial organizado alrededor, por ejemplo, de un área de conservación de páramo, o un territorio hidrosocial organizado alrededor de una producción agroecológica, o un territorio hidrosocial organizado alrededor de la producción megaminera, pues todas estas territorialidades van a estar sumamente distintas y van a presentar muchos puntos de tensión y de contradicción. Esa tensión en términos territorial va a ser la que se va a poder estudiar y sobre la cual la categoría, si quieren, de territorio hidrosocial nos va a ofrecer un potencial analítico interesante para interpretar, analizar y elucidar los pormenores de los procesos en marcha. Ahora bien, alguna territorialidad hidrosocial particular tal vez va a lograr imponerse gracias a una configuración de poder que le es favorable. Es el caso, por ejemplo, de la territorialidad hidrosocial neoliberal, la cual, como se ha podido ver en las lecturas, que ha tendido a instalarse, a imponerse a nivel global a lo largo de las últimas décadas, por encima de territorialidades hidrosociales preexistentes y ha impuesto su forma finalmente de ver a la relación entre agua y sociedades humanas por encima de otras. Eso no quita que
no se puede concebir desde esa perspectiva una relación entre sociedades humanas y agua que no implique aguas humanizadas. Es decir, se integra por completo una visión de la naturaleza que es historicizada y que corresponde a una codeterminación mutua entre sociedades humanas y naturaleza. Por lo tanto, son aguas humanizadas las que existen en un territorio dado y claro, vamos a tener posiblemente una territorialidad hidrosocial dominante o que va a buscar imponerse a raíz de una configuración de poder específica y posiblemente vamos a tener territorios imaginarios hidrosociales competentes, alternativos, que incluso van a rechazar esta imposición de una territorialidad hidrosocial dominante. Ahora lo que nos propone como análisis los textos y particularmente los textos de Boelens y sus coautores es la integración de la categoría Foucaultiana de gubernamentalidad, la cual no hay que confundir con gobernanza o gobernabilidad. La gubernamentalidad, categoría que cita el texto sobre territorios hidrosociales de Boelens, es un concepto que plantea Foucault en el marco de su estudio de las sociedades y del despliegue del Estado moderno y la construcción del Estado moderno, junto con su voluntad y su necesidad del control de las poblaciones, que es una novedad respecto a, el periodo que precedió en Europa, que fue el medioevo. La gubernamentalidad se refiere para Foucault a la forma con la cual proceden los estados para conducir a las conductas de las personas dentro de la sociedad humana. Eso va a implicar el desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas técnicas para poder influir sobre este comportamiento. Y claro, eso implica una sumatoria de procesos disciplinarios que Michel Foucault ha estudiado en detalle, como es la institución hospitalaria, las escuelas, los ejércitos y la instalación del poder dentro de los propios cuerpos y las propias prácticas de los individuos. Lo que propone Boelens es que tenemos una gubernamentalidad hidrosocial neoliberal y a esta gubernamentalidad van a estar asociadas una serie de herramientas en términos de discursos, en términos de narrativas, en términos de procesos legitimatorios de la instalación de una nueva territorialidad hidrosocial, lo cual implica lo que Michel Foucault llama regímenes de verdad, es decir, la imposición de un cierto orden, de una cierta racionalidad que apunta a la legitimación del proceso de territorialización que se impone por encima de territorialidades existentes. Cuando se instala un megaproyecto de central hidroeléctrica o cuando se instala un megaproyecto minero. Todos estos procesos que van a implicar unos acaparamientos del agua, una contaminación del agua, se acompañan de una gubernamentalidad hidrosocial que justifica y legitima estos procesos vis-à-vis las territorialidades hidrosociales alternas preexistentes.